¿Ahora sí? Debería estar. Sí, perfecto, gracias. Ya, les decía que en la clase anterior estábamos hablando sobre el proyecto y que como alguna información adicional, durante el día de hoy voy a dejar subido en la plataforma de aula el proceso de inscripción de los grupos, ¿ya? En el cual ustedes tienen que no solo inscribir cuáles son los integrantes del proyecto que van a realizar, sino que también tienen que poner cuál es el proyecto que van a llevar a cabo. Si luego del plazo algunos de ustedes no han inscrito el proyecto, tendríamos que conversarlo, tendrían que conversar conmigo el tema de cómo se llama, cuál es el proyecto que van a llevar a cabo. ¿Ya? Dicho esto, no sé si hay alguna duda, alguna consulta de la realización del proyecto, que fue lo último que vimos en la clase anterior. Perfecto. Entonces, la última clase quedamos... ¿dónde quedó esto? Acá. Entonces, nosotros habíamos hablado de los distintos elementos que nosotros tenemos que plantear al momento de crear un proyecto. De hecho, vamos a partir un poquito más atrás. Acá. ¿Perfecto? Entonces, cuando tú vas a trabajar en un proyecto, lo primero que tienes que plantearte, por supuesto, cuál es el problema que tienes que resolver. Y eso debería ser el eje central de cualquier informe y cualquier presentación que ustedes hagan. ¿Cuál es el problema que están tratando de resolver? ¿Ok? Y dentro de esa problemática, ustedes van a atacar cosas específicas, que van a ser los requerimientos. A partir de esos requerimientos, ustedes tienen que armar uno o más objetivos generales, que son los que van a resolver. Y luego de eso, a partir de cada uno de los objetivos generales que ustedes planteen, tienen que plantear uno o más objetivos específicos que van a ser aquellos que van a ir en línea con la solución del objetivo general. A partir de eso, tú puedes ir desagregando un poco más, ¿cierto? Crear actividades en línea de resolver los objetivos específicos y tareas también en línea de resolver cada una de las actividades, que ya las tareas es la desagregación mayor que tú puedes hacer, en la cual tú indicas qué cosa tiene que hacer cada uno de los integrantes, ¿ya? Ya habíamos visto algunos ejemplos acá. Por ejemplo, habíamos hablado de un objetivo general que intentaba convencer a la gente que el calentamiento global existe. Como otro ejemplo adicional, por ejemplo, imagínense que queremos que el departamento de seguros médicos de un hospital, por ejemplo, incrementará las opciones de proveedores de servicio en un 10%, entonces eso es lo que tú quieres lograr, lo que quieres atacar como problema. A partir de ese objetivo general puedes crear varios objetivos específicos como, en línea con ese objetivo general, como identificar opciones de proveedores y costos, entrevistar a los consumidores para identificar las opciones que ellos más valoran y comparar tus opciones, las que tú puedes generar versus las que ya están en el mercado respecto a tus competidores, ¿ya? Entonces, siempre recordando que los objetivos específicos van en línea de resolver el objetivo general. El objetivo general acá es incrementar opciones de proveedores de servicios en un porcentaje, además puede ser medible. Y los objetivos específicos van con verbos, con acciones que van en línea con la resolución del objetivo general, en este caso. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo, por supuesto. Entonces, a partir de la creación de objetivos generales y objetivos específicos, tú puedes ir al siguiente paso de desagregación para generar las actividades, los hitos, que son simplemente fechas importantes en las cuales tú deberías lograr ciertas partes de tu proyecto, y las tareas que van en línea con las actividades y, por supuesto, que tienen que cumplir con los plazos definidos en cada uno de los hitos, ¿ya? Como dice acá, las actividades conforman el plan de operación del proyecto, van a describir cómo tú alcanzas cada objetivo específico de forma más detallada y concisa, y para cada objetivo, la actividad debe describir un quién, un qué, un cuándo, para qué, cómo, cuántos y el presupuesto. Es decir, la forma más sencilla de plantear las actividades, simplemente, entre otras cosas, respondiendo a estas preguntas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Para cuándo? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuántas personas lo van a desarrollar? ¿Y cuál es el presupuesto para desarrollar esa actividad? ¿Ya?
Los hitos, como dicen acá, son simplemente un momento específico dentro de la línea de tiempo que tú planteas para tu proyecto, las cuales señalan cuáles son las fechas de entregables de cosas, ya en donde tú con entregable te refieres a un resultado, que tú muestras un avance de tu proyecto y que requiere un seguimiento de avance. En muchos casos, como dice acá, los hitos no impactan la duración del proyecto porque son simplemente momentos de entrega de cosas relacionadas con tu proyecto y se enfocan en puntos de progreso claves para lograr el éxito del proyecto. ¿Ok? Entonces simplemente son las fechas que marcan los avances de tu proyecto. Y si ustedes se fijan en cómo está armado el proyecto, ustedes si han visto el calendario, han visto que están marcados algunos momentos de entrega dentro de la asignatura que se llaman hitos. Bueno, cada uno de esos hitos marca un entregable del proyecto general, que es la resolución de un problema matemático. ¿Ya? Ahora, la forma en que nosotros podemos eh, avanzar y ordenar un proyecto, bueno, existen distintas maneras de llevar a cabo y levantar un proyecto, ¿ya? En particular acá, nosotros vamos a plantear como metodología una que actualmente todavía se utiliza bastante, que es la metodología Scrum, que pertenece a un tipo de metodologías que se llaman las metodologías ágiles de proyectos. La gracia de las metodologías ágiles es que a diferencia de metodologías más antiguas, más lineales, en las cuales lo que se hacía era, tú tenías un problema general, planteabas la solución del problema y al final tú tenías que desarrollar todo el proyecto completo y al final de ese desarrollo completo tú generabas una solución del proyecto que generaba un solo entregable. ¿Ok? Esta es una forma lineal. Entonces tú planteas los problemas, el desarrollo del proyecto a partir de esos problemas y entregabas un producto final. ¿Ok? El problema es que cuando uno desarrolla proyectos, recuerden que no solo estás tú dentro del desarrollo del proyecto, sino que está involucrado también el cliente, el que solicitó el desarrollo de esos requerimientos. Por lo tanto, lo que se esperaría es primero que tú fueras capaz de irle demostrando al cliente avances del proyecto, no simplemente el producto final, cuando ya el cliente ya no tenga muchas posibilidades de plantear cambios o que te indique errores de lo que tú hiciste de mal entendimiento. Entonces, por un lado, que tú seas capaz de irle mostrando al cliente de qué manera estás avanzando y que tú también puedas ir generando sus productos en el proceso que tengan entregables para ir viendo el desarrollo del proyecto. ¿Ya? Entonces, este tipo de metodologías ágiles justamente plantean que el desarrollo del proyecto, en vez de ser un gran desarrollo completo que genere a partir de los requerimientos un resultado, que sean pequeños desarrollos que vayan generando subproductos y que esos subproductos te permitan ir mostrando avances del proyecto a los clientes para ir iterando e ir consultando si se va en una buena o mala dirección y que esos subproductos sumados en tiempo generen finalmente el producto final. ¿Ok? Entonces, como dice acá, la idea es generar ciclos cortos de desarrollo. ¿Ok? En donde vamos a tener dos elementos dentro de estos ciclos cortos. Vamos a tener el ciclo Scrum, que como dice acá, es la interacción del equipo en el cual van a estar las tareas desarrolladas, impedimentos y tareas para el siguiente ciclo, como una especie de reunión donde tú interactúas con tu equipo y planteas cuáles son las tareas que ya desarrollaste, los impedimentos para las tareas que estás desarrollando y tareas para el siguiente ciclo. Y luego viene el ciclo sprint, que es de revisión de requerimientos con la contraparte, y es acá donde tú vas, a medida que vas avanzando, conversando con el cliente, ¿ya? Entonces, si uno lo viera más gráficamente, esto, cómo nosotros planteamos metodologías ágiles utilizando Scrum y los sprints, se vería algo de este estilo, donde tú tienes los requerimientos, que sería una lista de requerimientos que tú quieres ir resolviendo, las cuales se juntan en una especie de bitácora que vas desarrollando en ciclos cortos, ¿ya? Donde puedes tener reuniones mensuales para ver el desarrollo general del proyecto y reuniones semanales para las tareas más cortas, y cada uno de estos ciclos va generando informes de avance del proyecto o del prototipo que estés desarrollando. ¿No? Perfecto, no sé si hasta acá hay dudas, o está más o menos claro.
vamos acá, a ver, dejar el chat a un lado, por supuesto. ¿Estamos bien? Genial, perfecto. Entonces, continuemos. A ver, en cuanto al manejo de la información en el proyecto, bueno, existen dos formas, haciéndolo muy generalizado esto, de manejar la información dentro del proyecto. Es decir, cómo tú vas planteando y vas manejando los avances del proyecto, las tareas que se están desarrollando, las tareas que están pendientes, todo lo que tiene que ver con la información del desarrollo del proyecto. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Tenemos el enfoque tradicional, que sería simplemente una planilla maestra de trabajo, en donde tú vas a tener las distintas tareas que se tienen que desarrollar dentro de todo el proyecto, que va a tener, por supuesto, una bitácora de trabajo para el control de actividades, en donde tú vas a tener cuáles son las actividades que están pendientes, cuáles son las que se están desarrollando, cuáles son las que se van a desarrollar. Y puedes, por ejemplo, hacer uso de colores para identificación de estado. Es decir, simplemente es como una plantilla Excel, si quieren verlo de esa manera, en donde tú vas manejando cuáles son las tareas a que apuntan. Por supuesto, puedes manejar cuáles son los objetivos generales específicos, los cuales están resolviendo. Una plantilla compartida en la cual identificas cuáles son las tareas que tiene cada uno y cuáles son las próximas tareas, ¿ya? Pero también existe una metodología distinta fuera de la planilla Excel, en la cual tú puedes trabajar de forma más enlazada a la parte de desarrollo propiamente tal, con la parte de operación y manejo de la información, ¿ok? Que es el enfoque DevOps, en donde el enfoque DevOps lo que plantea es que en vez de tener, por ejemplo, un Excel para manejar las tareas y tener todo un set de herramientas para el desarrollo de tu código y tener otro tipo de herramientas a lo mejor para el manejo de la información, lo que plantea es algo más sincronizado, más completo, que contenga todo, ¿ok? Entonces el enfoque de OPS sería lo que se llama desarrollo, operación y aseguramiento de la calidad, todo en un solo paquete. Y es acá donde esto se plantea como una muy buena opción cuando estás en trabajos colaborativos y distribuidos, y con esto no se refiere a que estás trabajando en equipos ya un poco más grandes, en donde hay distintas personas que están trabajando en distintas partes del proyecto y que en algún momento tienen que empezar a unir sus códigos, por supuesto. Y es acá donde viene el control de versiones, donde ustedes probablemente conocen sistemas como Git, que es probablemente el más popular en la actualidad. El control de proyecto, como tal, este tema de ver qué tareas se han desarrollado, cuáles son las tareas actuales y cuáles son las tareas próximas, y el control de despliegue del proyecto y las entregas que se pueden ir generando, ¿ya? Para el enfoque de OPS, como les digo, la idea es que a través de una o muy pocas herramientas se pueda plantear todo el manejo de tu proyecto. Entonces, para esto se plantean plataformas específicas para este desarrollo, como pueden ser GitHub o GitLab, y en este ramo específico les vamos a plantear a ustedes que utilicen como herramienta de desarrollo GitLab, ¿ya? GitLab es una herramienta bien completa, que es una plataforma web que te permite no solo escribir código y subirlo a la plataforma, sino que te plantea también este ordenamiento de las tareas y seguimiento de la información respecto a tu proyecto, ¿sí? Entonces, como dice acá, el enfoque de OPS va a tener una parte de desarrollo, una parte de operaciones y una parte de aseguramiento de la calidad. GitLab en particular como herramienta tiene todas estas particularidades porque por supuesto ayuda en la parte de desarrollo, pues es la herramienta que nos va a permitir almacenar el código y poder unirlo de manera colaborativa. También permite el manejo de las operaciones porque tiene todo un set de herramientas que te permiten manejar las distintas tareas que tienes que realizar sobre tu proyecto y hacer un seguimiento de ellas también. Y también el aseguramiento de la calidad, pues también posee herramientas en las cuales al momento de tú subir modificaciones a tu código, tú puedes hacer pruebas sobre esas nuevas herramientas que has subido, asegurando un nivel mínimo de calidad sobre tu proyecto. ¿Ok? Entonces, dentro de la multitud de herramientas que posee GitLab, GitLab la verdad que es un sistema bien completo para el desarrollo de proyectos. Por supuesto, nosotros nos vamos a enfocar en alguna de estas herramientas. Como dice acá, simplemente nos vamos a centrar en dos de las herramientas que nos provee GitLab. La primera, que es el Tracker List, que es simplemente una lista que nos permite gestionar
e ir siguiendo las distintas tareas que tú plantees para tu proyecto. Y la otra parte que es el repositorio Git, que es la que nos permite manejar, integrar, generar código colaborativo dentro de un proyecto donde tú con cierta facilidad puedes tomar códigos de distintas personas e integrarlo, ¿ok? Y es acá donde se une, bueno, DevOps con una herramienta en particular, que en este caso sería GitLab. Perfecto. Como les dije anteriormente, GitLab provee un set de herramientas bastante grande. Pero lo que tiene que ver con código, GitLab está basado en un sistema de control de versiones que se llama Git. Como les dije anteriormente, Git lo que permite es que tú puedas generar códigos dentro de un proyecto colaborativo donde hay muchas personas programando y que con relativa facilidad te permita integrar las distintas cosas en las cuales está trabajando distintos programadores para ir generando tu proyecto, ¿ok? Lo que permite esto es crear repositorios, que son los proyectos, manejar código en diferentes versiones y aunarlas, juntarlas, ¿cierto? Y chequear cambios a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, si tú quieres ver qué modificaciones se han realizado en este proyecto en cuanto a código, GitLab te permite, bueno, Git en general, te permite fácilmente hacer un seguimiento de qué cambios en código se han hecho, quién ha sido el responsable de esos cambios también, entre otras cosas. ¿Ya? Como por ejemplo acá, donde tenemos un proyecto, tenemos, ¿cómo se llama?, los distintos archivos que se han subido, y acá, bueno, distintas opciones que las van a ir viendo en la medida que trabajen con la plataforma. De hecho, rápidamente les podía mostrar cómo se ve GitLab, perdón, en este caso. Eh, vamos a... Sé que no estoy compartiendo la pantalla, solamente quiero asegurarme de mostrar algún proyecto que pueda mostrar. Así que denme un segundito, por favor. No sé si por mientras, por supuesto, si hay alguna consulta al respecto. Em, me la pueden ir haciendo. Vamos a ver. No sé si tengo algún proyecto que pueda mostrar en GitLab en particular. Ya vamos con este de acá. Okay. Entonces, miren, lo que sí voy a tener que GitLab. Perfecto. Ahora, no me voy a detener mucho en esta parte porque ustedes van a tener la posibilidad de tener cápsulas de Git, si no me equivoco. En la forma de tú conectar el código de tu computador con el código que tú subes a GitLab es a través de la utilización de Git. Git es un sistema, como te dije anteriormente, que permite controlar versiones, pero es independiente de o GitLab o GitHub o cualquier otro sistema. Es simplemente un sistema de versiones que GitLab o GitHub ofrecen como parte de sus servicios de DevOps. ¿Ok? Entonces, existen distintos comandos que permiten esta conexión de que el código que está en tu computador se suba a la plataforma y permita ¿cómo se llama? La integración de los distintos códigos, tanto que estás subiendo tú como que están subiendo tus otros compañeros de proyecto. ¿Ok? Entonces, algunos de estos comandos son, por ejemplo, este de acá que permite subir el código desde tu computador a la página de GitLab directamente, donde URL representa literalmente la URL de tu repositorio, de tu proyecto. Si tú quieres tomar un código desde GitLab y descargarlo en tu computador, puedes clonar ese repositorio, eh, tomando como base la URL. Si quieres actualizar un repositorio, simplemente utiliza el comando git pull y puedes añadir
quitar, renombrar elementos a través de los comandos que están acá, que son muy parecidos a los comandos de consola que ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso de RM o gitmb, ¿ya? Si tú estás en algún momento haciendo desarrollos, ¿ya? Y en algún momento quieres empezar el proceso de subir archivos a un repositorio antes de hacer la subida de archivos como tal, utilizando el comando git push, antes de eso tienes que actualizar el repositorio con un commit. Entonces el commit es como un estado previo antes de subir los archivos, ¿ok? Y el push puede tener uno o más commits en su subida. Y el commit es este comando que aparece acá, en el cual con la opción "-m" agregas un mensaje respecto a qué incluye esa actualización. Por ejemplo, tú puedes poner creación dentro del mensaje puedes poner creación de la función de mensaje por la terminal, por ejemplo, una función que se encargue de mostrarle mensaje al usuario por la terminal. Y pones eso como mensaje de qué es lo que está asociado a ese commit en particular. Como les dije acá, envía los cambios al repositorio, se utiliza git push, y para chequear cuáles son los cambios que se han producido en el tiempo, pues, o ver la página de GitLab, como hablamos hace unos momentos atrás, o con git log, pues también ver el historial de modificaciones que se han realizado. El track list es el sistema también, el equivalente al sistema que les mostré anteriormente, que permite creación en base a los hitos, actividades y tareas, permite creación de hitos, fechas de término para cada una de las actividades, con fecha, creación y término, permite crear etiquetas también para categorizar actividades de distintos tipos. Por ejemplo, si tú creas una tarjetita que indique que esté asociada, por ejemplo, a la tarea qué sé yo, del desarrollo de sumas de Taylor, por ejemplo. Dentro de tu proyecto necesitas desarrollar sumas de Taylor. Entonces, por ejemplo, puede haber varias actividades, perdón, varias tareas asociadas a la actividad del desarrollo de sumas de Taylor, pero tú puedes agregar una etiqueta para indicar que todas estas actividades, a pesar de que son, perdón, de estas distintas tareas, a pesar de que son distintas tareas, pertenecen a una actividad, y tú lo pones con una etiqueta, por ejemplo. Permite crear tareas, asignar cuál es el responsable de esa tarea y asociar las actividades. Y parecido a herramientas de tracking famosas como Trello, como la que les acabo de mostrar. Y que se ven, bueno, esto es más parecido como lo que ustedes verían en GitLab, que se ven de esta manera, donde tú tienes columnas que indican en qué estado se encuentra esa actividad, y ustedes pueden, a través de distintas etiquetas, indicar el estado de esa tarea y si pertenece a alguna actividad más grande. ¿Ok? Actividad. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es una pequeña actividad en la cual ustedes les voy a pedir que accedan a la página de gitlab.com y aprovechen de crearse una cuenta. Vamos a crear un proyecto y un repositorio. Si ustedes han seguido las clases hasta este punto, probablemente tienen algunos códigos desarrollados. Por lo tanto, pueden utilizar esos códigos como base para subirlas a su proyecto en GitLab, como una prueba. Subir una versión, por ejemplo, de un holamundo.cpp, usando los comandos de git que aparecían en la pantalla anterior, y generar al menos 3 hitos, etiquetas y tareas en el tracklist, y además autoasignárselos porque van a estar haciendo un proyecto solo en este punto. ¿Ya? Entonces voy a parar la grabación de nuevo. Perfecto. Estamos acá. Entonces, con eso damos cerrado cuáles son las bases fundamentales que deberíamos manejar todos para el desarrollo de proyectos que vamos a plantear acá en la asignatura. Además está decir que cualquier duda o consulta que tengan ustedes sobre sus proyectos la pueden hacer en cualquier momento, tanto a nivel de código, por supuesto, como a nivel de la organización, de cómo tienen que plantearlo, ¿ya? Dicho esto, vamos a continuar con la siguiente materia, que ya ahora empezamos a dejar atrás los elementos básicos de C++, que son todos estos elementos que nosotros vimos de elementos condicionales, variables, elementos iterativos, etc. Y ya empezamos a ver cosas que son más propias del lenguaje C++, aunque por supuesto
algunos de estos elementos lo pueden compartir varios lenguajes, pero estas son cosas un poco distintas a lo que ustedes ya vieron en Python, que es el manejo de memoria y cómo también disminuir la cantidad de errores, o cómo detectar errores, mejor dicho, cuando tú estás programando en C++, que se puede hacer un tanto peliagudo en ocasiones. Entonces, primero hablemos un poquito de cómo se ejecuta un programa en C++. A diferencia en Python, donde tú tenías el intérprete de Python, cuando tú escribes Python y el nombre del archivo .py, ¿cierto? Lo que estás haciendo en ese momento es utilizando el comando Python, el cual ejecuta el intérprete de Python. Este programa va, lee el código, el archivo .py que tú escribiste, línea por línea, y va ejecutando las líneas en base a la ejecución que tú escribiste, ¿ya? En cambio, en C++ es distinto, y en C también, por supuesto. Lo que se hace es se compila, es decir, se toma el código fuente como un todo y se genera a partir de este código fuente un archivo binario que es el que finalmente va a realizar la ejecución. ¿Ok? Entonces, como dice acá, las etapas de la ejecución de un programa es primero llevar un programa binario a memoria primaria. ¿Ok? Entonces tú tomas el archivo ejecutable, si lo tienes que cargar, con ejecutable me refiero al binario, por supuesto, tienes que tomar ese binario y lo tienes que cargar en tu memoria RAM para que esté disponible para su ejecución, ya sea la RAM, caché, virtual, swap o etc. ¿Ya? Luego, a partir de este código fuente, por supuesto en formato binario, porque lo compilamos y lo generamos como binario, pero a partir del ejecutable que está cargado en memoria, tú empiezas a ver cuáles son los distintos elementos que están creados en tu código y empiezas a cargar esos distintos elementos en la memoria RAM también, ¿ya? Entonces, luego de cargar el ejecutable, tienes que cargar variables y constantes, las cuales tienen sus propios segmentos de memoria, que se asignan y liberan, dependiendo en qué momento de la ejecución estás. Tenemos que hablar también del ciclo de vida, que es cuándo se crean y cuándo se destruye una variable. Y el ámbito, que es el lugar donde ocurre este ciclo de vida, ¿ok? Entonces, ¿en qué porciones de código se van a crear y destruir variables como tal? ¿Ok? Entonces, como dice acá, tú tienes un código fuente, un archivo .c o .cpp, el cual a partir del proceso de compilación genera un archivo .obj, un object, ¿cierto? El cual tú puedes unir con múltiples archivos obj, linkearlos con los archivos de cabecera para generar un ejecutable que puede ser un .exe si estás en Windows, por ejemplo, y luego al momento de ejecutarlo, eso lo llevas a la memoria RAM, a partir de la cual se almacena mientras se está ejecutando, para ir ejecutando las distintas instrucciones en el procesador y generar un resultado por pantalla. ¿Ok? Todo esto, creo que hay un mensaje en el chat. ¿Están en aula ya esas diapositivas? ¿A cuáles te refieres? ¿A las del proyecto o a las de las que estamos viendo ahora? Las de ahora. No, estas no están en aula todavía porque el PDF que se genera a partir de esta presentación está un poco desordenado, así que yo creo que lo voy a subir durante la semana, ¿ya? Creo que hay que ordenarlo un poquito todavía el PDF, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito primero del ámbito de ejecución. El ámbito, como dice acá, es el lugar donde ocurre un ciclo de vida. A ver, cuando tú tienes un programa, tienes distintas variables creadas, que son finalmente al momento de irle asignando cosas en la medida que se ejecuta tu programa, las que generan un resultado que tú puedes mostrar por pantalla o lo que sea, ¿ya? Y estas variables que tú creas van a tener un espacio asignado en la memoria. La pregunta es, ¿cómo sabe tu programa cuándo crear una variable para asignarla en memoria y cuándo esa variable se deja de usar para destruirla? ¿Ya? Entonces, ese es contexto de en qué momento se crea una variable y en qué momento se elimina de la memoria, es lo que se llama el ámbito, el dónde ocurre, ¿ya? Es decir, directamente la porción de código donde se tiene acceso a una variable cuando tú la creas. Es decir,
cuando tú creas una variable en tu código, hay segmentos en los cuales esa variable es accesible, que quiere decir que se encuentra en la memoria almacenada en ese momento, ¿ya? Se delimita por el uso de las llaves, estas de acá, las llaves de apertura y cierre, y nos van a ayudar a definir tanto variables globales como locales, ¿ya? Variables globales se llaman aquellas variables que son accesibles desde cualquier porción de tu código, mientras que variables locales son aquellas que son accesibles solo desde una porción pequeña de tu código, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos que esta variable de acá, en este código, pero se vea bien, voy a agrandar un poquito acá, ahí. En este código, dentro de del código main, tenemos la creación de una variable A, y fíjense que esta variable se encuentra creada dentro de esta porción de código, ¿ok? Las llaves acá definen el ámbito. Por lo tanto, si yo en esta línea, de hecho lo podemos hacer, vamos a hacer algunas pruebas. Acá vamos a crear una nueva carpeta. 05 memoria debugging. Perfecto. Entonces, miren, vamos a crear ámbito.cpp. Voy a tener que crear. Dame un segundo. Vamos a crear una nueva instancia de esto. Aquí. Acá. Y 5. Aquí. Perfecto. Aquí. Entonces, aquí está ámbito.cpp. Perfecto. Entonces, vamos a, como siempre, include iostream int main. Perfecto. Return 1. Entonces, acá vamos a crear una variable. Y la vamos a mostrar simplemente por pantalla. Vamos a darle un valor, por supuesto. El valor de A es esto acá. Perfecto. Entonces, por supuesto, acá, y acá tenemos, ahí sí. Entonces, esto lo que va a hacer simplemente es mostrar el valor de la variable A por pantalla. Algo que ya hemos visto. Vamos a compilar esto. Ámbito el ejecutable. Ejecutamos esto y por supuesto muestra que el valor de la variable A es 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, a ver, antes de hablar de crear el nuevo ejemplo, la idea que tienen que entender acá es la siguiente. Estas llaves de acá es lo que estábamos hablando recién del ámbito. ¿Ok? Esto quiere decir que esta variable que yo creé acá se puede utilizar en cualquier parte de este código de acá. Siempre y cuando ese código esté entre la llave de apertura y cierre en la cual se definió esa variable. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, creo una función acá, f, y yo trato de acceder a la variable a acá, y trato de ejecutar esta función, no puedo tirar para aquí. Aquí, fíjense que ya el IDE me está reclamando. La variable A dice que no está definida, porque aunque yo creé una variable A en este punto, fíjense que la utilización de esta variable en este momento está fuera del ámbito, fuera de las llaves.
Por lo tanto, si yo trato de compilar esto, me lanza un error, que la variable A no ha sido declarada en este ámbito de acá. Por lo tanto, yo debería, si quiero utilizar esto, crear una variable que tenga por nombre A en este ámbito. De esta manera, ahí compila. Y ahora sí me muestra el valor de la variable A, pero la variable A de este ámbito. A pesar de escribirlas con el mismo nombre, esta variable de acá y esta variable de acá son distintas variables que se almacenan en distintos sectores de memoria. ¿Ok? Ahora tú puedes delimitar de manera directa un ámbito. Lo puedes hacer. Y para eso, como dijimos anteriormente, lo que se utiliza son las llaves. Por lo tanto, tú podrías decir, mira, dentro de este código, yo quiero una variable que tenga un ámbito específico, pero dentro de esta función. Entonces tú perfectamente puedes simplemente y directamente crear una llave de apertura y de cierre. Y acá, sin necesidad de haber creado ni un for, ni un if, ni una función, ni nada del estilo, ya estás creando un ámbito nuevo. ¿Ok? Por lo tanto, si tú creas una variable b, en este caso, 10, acá afuera, la variable b ya no tiene sentido porque estamos fuera de su ámbito de creación. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago un cout acá, b dentro de su ámbito y muestro la variable b acá dentro, no hay ningún problema, porque estamos dentro del ámbito de ejecución. Compilamos, b dentro de su ámbito, 10. ¿Sí? Pero si yo escribo acá, std cout b fuera de su ámbito, ¿correcto? Fíjense que esto me tira error porque la variable b en este ámbito de acá no ha sido creada. Por lo tanto, no puedo utilizar esta variable. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Y por eso acá se dice que esto es inválido porque esta variable b que fue creada acá no se puede acceder desde fuera de su ámbito, fuera de estas llaves que nosotros creamos. Por lo tanto, las llaves, sea una función, o sea, lo que sea, siempre marcan el ámbito de creación de variables. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver. Ok. Conversemos sobre variables globales y variables locales. ¿Ok? La única diferencia entre ambas variables es simplemente cuál es el ámbito en que están definidas ambas, ¿ya? Como dice acá, variables globales son aquellas variables definidas fuera de cualquier ámbito, por lo tanto, están accesibles, visibles, como quieran llamarle, desde cualquier sector del código, ¿ya? Por lo tanto, se pueden utilizar, como dice acá, en cualquier función o estructura de control, si es que no hay una variable con el mismo nombre. Si hay una variable que tiene un ámbito más específico, se va a utilizar esa variable, ¿ok? Mientras que las variables locales son aquellas variables definidas dentro de un ámbito específico, son visibles dentro de ese ámbito y sus ámbitos internos, como lo acabamos de ver. Y a diferencia de Python, las variables globales pueden ser editadas dentro de un ámbito local. Eso se puede hacer. En Python lo que había que hacer era escribir la palabra reservada global, creo que era en Python, para indicar que la variable global iba a ser editada en distintos ámbitos, ¿ok?
En cambio acá no, simplemente se puede editar dentro de un ámbito local sin problema. Entonces, un ejemplo de variable global, ¿cómo se definen variables globales? Vamos a crear acá. Local.cpp, acá. Entonces, include uStream int main return 1. Entonces, dijimos que las variables globales son variables que están definidas fuera, perdón, de cualquier ámbito. Por lo tanto, para crear una variable global, simplemente tienes que hacer eso. Crear una variable fuera de cualquier ámbito. Por lo tanto, si yo escribo acá int b global, por ejemplo, igual 10, esta es una variable global porque está fuera de cualquier ámbito. ¿Sí? Y esta de acá, b local, 15. Esta es una variable local porque está dentro del ámbito de la función main. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable de acá solo es visible dentro de este ámbito. Mientras que esta variable de acá, al ser global, puede ser accedida desde cualquier sector del código que estás creando acá. Por lo tanto, tú puedes hacer std cout variable local b local. Por supuesto, esto tiene sentido porque b local es una variable local y estamos dentro de su ámbito. Y variable global puntos global inline. Y esto también va a tener sentido porque como definimos esta acá como una variable global, nosotros podemos accederla directamente en ¿cómo se llama? En un ámbito local. ¿Ok? No hay ningún problema en eso. Entonces vamos a compilar. Global, local. Y vamos a ejecutar y fíjense que aparecen los valores tanto de la variable local como de la variable global. ¿Sí? Excelente, continuamos. Perfecto, clasificación de la memoria en C y C++. Como dijimos, al momento de ejecutar un programa, lo principal que tiene que ocurrir es que el programa tiene que estar subido en la memoria RAM de tu computadora. Ahora, dependiendo de qué elemento del programa estamos hablando, es en qué sector y cómo se va a utilizar en la memoria ese elemento. Y acá es donde vamos a hacer la división de los distintos elementos que se almacenan en la memoria al momento de tú ejecutar un programa. Entonces, por un lado tenemos el segmento de código o texto, que es lo que hablamos anteriormente, que el código como tal tiene que estar subido en la memoria para que se pueda ejecutar. Como dice acá, donde el programa compilado se mantiene en la memoria, recuerden, compilado para que tenga sentido esto, el binario. Y a partir de acá tenemos, fuera del programa, en la ejecución del programa como tal, tenemos tres tipos de memoria que se van a estar utilizando constantemente. Tenemos la memoria estática, que es la memoria static, la memoria de stack, que es una especie de memoria dinámica pero intermedia,
Y tenemos la memoria heap o memoria dinámica como tal, que es la memoria que uno como programador puede utilizar a gusto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre cada uno de estos tipos de memoria y cómo se utiliza. Entonces, en el caso de la memoria estática, como su nombre plantea, es un tipo de memoria donde las variables se crean ahí de manera estática. Eso quiere decir que cuando tú creas una variable en esa memoria y esa variable en ese sector de memoria se van a mantener durante toda la ejecución del programa. Por eso es estático, no se libera esa memoria hasta que termina el programa. ¿Ok? Y como dice acá, se utiliza para almacenar variables globales y variables que tú definas directamente como estáticas, que vamos a ver cómo se hace eso. Incluyendo el nombre de las funciones, que también se almacenan en la memoria estática. Es la encargada de realizar este ligado estático de variables en la memoria hasta que el programa termina, y se divide en dos segmentos para las variables declaradas y otro para variables inicializadas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si simplemente declaraste una variable o si ya está inicializada, tú puedes dividir esta memoria estática en dos segmentos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Creo que no. Voy a terminar hablando de la memoria de stack y ya la siguiente clase vamos a hablar de la memoria dinámica, que es probablemente la que más nos va a llevar tiempo en la presentación. ¿Ok? La memoria de stack es aquella memoria donde se guardan los parámetros de las funciones que tú hayas creado al momento de ejecutarlas. ¿Ok? Como dice acá, es un área dinámica de memoria, no tan dinámica como el heap, que es la que ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambas, pero es dinámica porque al momento de ejecutar una función, tú tienes que solicitar un espacio en memoria para almacenar los parámetros de entrada y cualquier variable interna que haya en esa función. ¿Ok? Como dice acá, se guardan los parámetros de las funciones, información de las funciones, variables y objetos que se asignan y liberan automáticamente por el compilador. ¿Ok? Eso es importante. La memoria de stack es una memoria que se crea y se destruye de manera automática por el compilador. A diferencia de la de heap, que es la creación y liberación de esa memoria depende del programador. Vamos a verlo en más detalle. Pero normalmente esta memoria tiene que ver con el uso de funciones. Entonces, es una memoria que se crea y se destruye en base a las ejecuciones, a los llamados de funciones que tú tengas en tu código. Estamos en la hora. ¿Hay alguna consulta hasta este punto? ¿O se está entendiendo bien? Por el contrario, ustedes me dirán. ¿Todo bien? Genial, chicos. Ya, dejamos la clase hasta este punto. Vamos a seguir desde este punto en adelante en la clase del día de mañana y vamos a hablar con más detalle de la memoria del heap y vamos a matizar un poco las explicaciones de estos tipos de memoria. ¿Ya? Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos mañana.